Aleluya. Estamos exponiendo a partir de hoy las epístolas de San Juan. Primera, segunda y tercera epístola. Pusimos la carta de Judas y ahora estamos arrancando con las cartas de Juan. Amén. Abra su Biblia entonces en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1. Hoy vamos a exponer el capítulo 1. Dice así la santa y poderosa palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Querido Dios, en tu presencia estamos y oramos para que tu Espíritu venga a estar sobre nosotros ministrando tu santa y poderosa palabra. La palabra transformadora, cambiadora, la palabra que limpia, que sana, que libera. Esta poderosa palabra que es el verbo mismo de Dios. Señor, úsame apenas como instrumento, tan solo, únicamente, como un vaso en tus manos, que pueda transmitir a tu pueblo fielmente tu santa palabra, para que la iglesia y el cuerpo de Cristo sean edificados en nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Esa epístola y todas las tres epístolas de Juan, que así conocemos por nombrar epístolas de Juan, fue escrita por el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, el autor del cuarto evangelio, el discípulo amado, el único que estuvo en el monte en el momento en que Cristo fue crucificado. Todos los demás se dispersaron. Por esa razón, fue el único apóstol que no sufrió el martirio, fue exilado en la isla de Pátimos, en donde escribió el libro de Apocalipsis. Esa epístola, la primera de Juan específicamente, es una carta católica. Católico significa universal, general, así como la de Judas. No es una carta escrita a un grupo o una iglesia en específico, sino que es un tratado teológico, es escrita a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Respecto a su fecha, el tiempo que fue escrita esa epístola, los historiadores discrepan, pero se fecha alrededor de 80 a 85, es más común entre los historiadores, así como la de Judas. Entonces vemos que en esos tiempos de Juan pasaban casi los mismos problemas que pasaba también con Judas, en la misma iglesia, en el mismo tiempo, en la misma época. Pero esos problemas son tan reales, son tan actuales, que nosotros también los vivimos en la iglesia en el día de hoy. Por esa razón, esas cartas, esas epístolas, tanto de Juan como de Judas, son muy necesarias, son consideradas católicas porque son universales y toda la iglesia disfruta de la riqueza de sus enseñanzas.
Yo quiero que ustedes me permiten a presentar una comparación entre la primera epístola de Juan con el Evangelio de San Juan. Por ser el mismo autor, Juan escribe el Evangelio con dos propósitos en mente. Uno, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y dos, para que creyendo tengamos vida en Él. Ese propósito específico está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Y yo voy a leer para que ustedes sepan. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, y él describe el propósito muy específico en ese versículo. Y la primera epístola de Juan, él escribe para que tengamos la certeza de dicha salvación. Y ese propósito está muy explícito en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que yo también voy a leer para que ustedes se enteren. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, a ustedes que creen, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si la primera epístola fue para que nosotros creamos, si el Evangelio fue escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, porque la tesis que el Evangelio de Juan defiende es que Jesús es Hijo de Dios. Él es el mismo Dios, el Verbo de Dios. Él es de la misma esencia y naturaleza del Creador. No fue creado, no fue hecho. Él es desde el principio. Entonces, el Evangelio de Juan presenta a Cristo, presenta a Jesús, el hombre Jesús, como Cristo, porque Jesús no es, Cristo no es Jesús. Es decir, la palabra Cristo significa venido, enviado de Dios, venido el Mesías, venido, descendido del cielo, venido de una divinidad. Y Jesús es un nombre propio, es un nombre de una persona, de un ser humano. Entonces, Jesús es nombre y Cristo es título que define su divinidad. En el primer siglo hubo muchas controversias trabajando y peleando y discutiendo acerca de la cristología, el asunto cristológico, acerca de la divinidad de Cristo. Cristo al final es hombre o es Dios, pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Si la primera epístola nos enseña que nosotros debemos tener la certeza de dicha salvación, la vida eterna es la seguridad del creyente. Todo creyente, por ello, debe tener la certeza, la convicción, la seguridad de que es salvo, de que su salvación está garantizada. Juan, para comprobar esas dos tesis en el Evangelio, él pone eso de dos formas. Primero, él relaciona en su Evangelio 7 milagros que Jesús ha hecho. Y en segundo, él demuestra 7 declaraciones de Jesús diciendo: yo soy. El yo soy es la declaración de que Dios dijo a Moisés en Éxodo 3, versículo 14. Cuando Dios dice que solamente Él es, y solamente Él es digno de ser llamado yo soy. Y esa palabra yo soy es tan fuerte, este nombre como Dios se identifica a Moisés es tan fuerte que solamente puede ser dicho en primera persona. Cuando Dios dice el yo soy, por esa razón los judíos tienen en cuenta que el nombre de Dios no es digno de ser hablado por ningún otro hombre. Ningún ser humano puede pronunciar el nombre de Dios porque el nombre de Dios está en primera persona. Solamente quien es puede decir que es. Es decir, solamente Dios puede declarar su mismo nombre. Entonces, cuando los judíos actualmente también
se refiere al nombre de Dios, ellos nombran a Dios del Eterno. Pero Jesucristo osa declarar 7 veces en el libro de Juan que Él es. Para mostrar eso, yo te recuerdo de los 7 milagros, primeramente presentado como un Dios. Solamente Dios podía hacer esos milagros de esa clase. Esa es la primera tesis de Juan. En segundo punto, el Evangelio nos muestra estas 7 veces Cristo hablando, yo soy. El primer milagro, Jesús transformó el agua en vino, allá en la fiesta de las bodas. El segundo, sanó al hijo del centurión. El tercero, multiplicó panes y peces. El cuarto, anduvo sobre las aguas. El quinto, sanó el paralítico de Betesda. El sexto, resucitó a Lázaro. El séptimo, me parece, resucitó a Lázaro. Y las 7 veces que el Evangelio de Juan presenta que Jesús es, si usted busca por el Evangelio de Juan, va a encontrar, yo no voy a citar todas las referencias, por cuestión de tiempo. Él demuestra las 7 declaraciones cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. La segunda declaración, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, yo soy la vid verdadera en Juan 15. Vemos ahí que el Evangelio de Juan presenta esas tesis de que Cristo de hecho es el Hijo de Dios. Y lo que nosotros vemos en el versículo 1 es Juan presentando los mismos versículos aparentemente tomados de Juan, del Evangelio 1, versículo 1. Cuando dice lo que era desde el principio. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, que también es tomado como un eco de Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios todas las cosas, cielo y tierra. Pero acá no dice el que era en el principio o el que era desde el principio, sino que dice lo que era desde el principio. Y cuando dice lo que era desde el principio, y dice lo que hemos visto, y dice lo que hemos contemplado, cuando pone lo en lugar de él, no se refiere simplemente a la persona humana de Cristo, sino que se refiere, además de la divinidad de Cristo, se refiere a cosas antecedentes a su humanidad. Se refiere también a todo el mensaje que traía. Se refiere también a todo el contexto de conocimiento de un Mesías que iba a venir antes de Cristo nacer como hombre. Por eso dice lo que era, es decir, aquello que conocíamos, aquello de que ya habíamos conocido por medio de los profetas, de las profecías. Lo que estaba, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos contemplaron. Iglesia, nosotros tenemos un concepto de eternidad muy aquén, muy bajo de lo que significa la palabra eternidad. Porque nosotros estamos siempre conectando el significado, el sentido de la palabra eternidad con el tiempo. Y cuando nosotros sacamos o vamos a imaginar que eternidad se puede sacar 1.000.000 de años de la eternidad, no sale nada, no se quita nada de tiempo respecto a lo que es la eternidad. Porque si yo saco del tiempo un día de 1.000.000 de años o de 1 billón de años, yo no tengo más 1 billón de años. Pero en la eternidad, si yo saco 1 billón de años, me queda todavía la eternidad. Entonces, ese concepto de eternidad no se relaciona con el tiempo que nosotros conocemos, con esta cronología que nosotros sabemos contar. Cuando Juan dice lo que era desde el principio, yo les pregunto, ¿qué era lo que había en el principio?
En el principio creó Dios, antes del principio que había. Creó Dios todas las cosas en el principio. Y antes del principio había Dios. Él es eterno. Por eso usted no lo puede comprender. Por eso la palabra de Dios dice que es incomprensible. Usted no lo puede comprender, porque usted va a conectar Dios y su eternidad y su principio de principios con tu tiempo, con tu cronología. Y eso no entra en tu mente ni en mi mente. No podemos comprender ese Dios incomprensible, midiéndolo con el tiempo o pensando que es lo que significa eternidad, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces Juan empieza a presentar ese Dios carne. Y él empieza a confirmar y a comprobar, defendiendo una tesis ante la iglesia. Porque esta iglesia también está atacada por falsos profetas y por falsos apóstoles. Si no, mire conmigo capítulo 4, versículo 1, que dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aún estamos en la primera carta. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Parece que los falsos profetas que estaban en el tiempo de Judas también estaban afrentando el corazón de Juan y preocupando a este apóstol respecto a la salud doctrinal de la iglesia. Entonces, él empieza a defender esa tesis que confrontaba la ideología y la filosofía de la época, que era el gnosticismo. El gnosticismo decía que la materia, esa era la base de la filosofía de la época, la materia es mala, el espíritu es bueno, el alma es bueno y la materia es mala. Cuando el espíritu o el alma sale del cuerpo con la muerte, la persona está siendo liberada de una esclavitud, de una materia corrupta, de una materia mala y fea. Entonces, cuando los apóstoles presentaron la idea de la resurrección predicada por Jesús, y diciendo que Jesús, su mismo maestro, había resucitado, para los griegos era una locura. Era como si estuviera diciendo: ustedes están descalificando tu mismo maestro, porque cuando el espíritu sale del cuerpo, está en un nivel mejor. Si usted está diciendo que el espíritu de tu maestro regresó a la carne, al cuerpo que es impuro, que es podrido, que es malo, entonces está declarando que tu mismo maestro es malo. Para los griegos, la idea de la resurrección era locura. Y una parte de los judíos también abrazaban, porque dice la palabra que los saduceos no creían en resurrección, ya los fariseos sí creían. Entonces también estaba un poco contaminado ya con la ideología y la idea filosófica de los griegos. Algunos de los judíos también no creían en la resurrección. Entonces, cuando Juan dice, que nosotros vimos, nuestros ojos vieron, también defiende una otra ideología levantada en la época. El asunto de la cristología. ¿Es Jesucristo hijo de Dios? Porque había tres tesis en esa época. Jesús podría ser un insano. Está diciendo cualquier cosa, ese hombre no sabe quién es y está diciendo que es Dios. Segundo punto, es un mentiroso. Está engañando a la gente, está mintiendo. Él está diciendo de propósito que es el Hijo de Dios para ganar a la gente y va a hacer política y nos va a derrubar el imperio. Y tercer punto, puede ser que esté diciendo la verdad, realmente es el Hijo de Dios. Entonces había esos confrontos respecto a lo que es Jesucristo, a lo que era Jesucristo en su tiempo carnal viviendo en Palestina, caminando en esta tierra que nosotros pisamos. Y había algunos que decían, no, Jesús es hombre. ¿No son José y María sus padres? Ese Jesús
Es un hombre, no es un Dios. Y otros decían, no, Jesús es un Dios, porque nadie puede hacer los milagros que Él hace. Pero es un ser etéreo, es un ser intocable. Cuando Él camina por la arena, ni siquiera las huellas se notan en la arena. No es un hombre, es un espíritu. Entonces había una discusión, un debate profundo, y era de conocimiento de la iglesia y de los judíos, acerca de quién Cristo es. Y en ese tiempo acá, la iglesia estaba siendo confundida por un grupo de maestros que enseñaba diciendo que Jesús no era hombre. Entonces, algunos enfoques están para decir, Jesús es hombre. Otros enfocaron demasiado en decir, Jesús es Dios. Entonces, los que enfocaron diciendo apenas que Jesús es solo hombre, se olvidaron de su divinidad. Los que se enfocaron demasiado diciendo Jesús es solo Dios, se desfocaron y se olvidaron de su humanidad. Pero lo que Juan está defendiendo acá en la iglesia es que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Ya leímos el propósito. Para que sepáis que Él es el Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios significa decir que Jesús es divino. El nombre es Jesús. Que Jesús es el Cristo. Cristo es la divinidad, es el Mesías. Para que creáis eso, porque Él no es solamente un espíritu, Él no es solamente un ser etéreo, Él es palpable. Nuestros ojos lo vieron, nuestras manos lo tocaron. Él es real y también es la vida manifestada, versículo 2. La vida manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Qué interesante, qué importante que es entender que Juan acá está también confirmando lo que él habló con Pedro, allá en Hechos 4:20, cuando dice, porque no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Él confirma cuando estaban ellos en el Sanedrín. Y acá él demuestra ese compromiso de mostrar, de probar, de hablar de ese Jesús como Dios, como el Cristo, como el Mesías. Así que el propósito de la primera epístola de Juan es para que nosotros tengamos la convicción de que fuimos salvados y también para defender la fe de la iglesia en contra de que Cristo no es el Hijo de Dios. Usted va a ver en algunos capítulos más adelante cuando vamos a estudiar que Juan dice, aquel que no cree que Cristo vino en carne, escuche bien, yo te voy a llevar ahí, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Acá estaba una discusión acerca de la humanidad de Cristo. Pero si Él es humano, no puede ser Dios. Esa es la discusión. Entonces, si usted defiende que Él es Dios, Juan, usted está del lado de los que piensan que Él es espíritu y apenas espíritu. Un ser que no se puede, apenas lo podemos ver, pero no lo puede tocar. Y si usted defiende que Él vino en carne, que esa carne, ese Jesús hombre, ese Jesús histórico, es realmente un hijo de Dios, realmente es Dios, entonces usted está del lado de aquellos que creen que Jesús es de hecho un hombre y no es Dios. Pero Juan defiende la tesis de la doctrina bíblica, de la doctrina de Jesús, de la doctrina de Dios, y dice, no, yo no estoy ni de un lado ni de otro, yo estoy diciendo que este hombre Jesús es sí el Cristo.
Que este hombre, que mis ojos, nuestros ojos, mira que pone en la primera persona de singular, de plural. Nuestros, nosotros vimos, nosotros tocamos, que nuestros ojos lo vio, que pudimos apalpar. Está hablando de él y de todos aquellos que estuvieron con Cristo. Está defendiendo la doctrina de los apóstoles. Está diciendo, de verdad, de hecho, lo hemos visto. Y Él es el Cristo. Ya he probado eso en el Evangelio que he escribido. Por sus 7 milagros que he demostrado. Y por las 7 veces que Él dijo, yo soy. Solamente Dios podía decir. Entonces la epístola de Juan se enfoca en la defensa de la fe cristiana, bíblica, apostólica, y en la convicción, asegurarnos de la salvación. Porque pasa 2 problemas acá con respecto a lo que es la seguridad de la salvación. Hay 2 grupos de personas. Hay los que son salvos, pero no tienen la convicción de su salvación, no saben que son salvos. Son salvos, pero no tienen la certeza de su salvación. Había algunos en la iglesia que esos falsos profetas ya le habían confundido la cabeza. Ya tenían duda, quizá pasa por algunos de nuestra iglesia o algunos cristianos que son salvos, pero no saben, tienen duda acerca de su salvación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué peligro corre una persona cuando no tiene la convicción de su salvación? En primer lugar, está poniendo en duda la misma palabra de Dios y su promesa. Está poniendo no con su corazón, sino que con su práctica, con su fe. Es decir, su fe está abalada, su fe está movida, no está firme, no está fortalecido. En segundo lugar, él no disfruta de lo que es la convicción, de lo que es el gozo de la salvación. Mira lo que dice, escribo, versículo 4, estas cosas, para que vuestro gozo sea cumplido. No tiene cumplido su gozo. No está completo, en otra versión dice. Su gozo está instable, está miedoso, no está firme, no está fortalecido. Cuando resbala, tiene miedo de ir al infierno porque piensa que ya está condenado de vuelta. Mira lo que dijo Charles Haddon Spurgeon. Dijo, no tengo temor porque sé que todos los errores y las faltas que yo cometo a diario serán limpiadas en su gracia mediante la preciosa sangre de Cristo. Esa es la seguridad de la salvación. El verdadero creyente tiene que tener la convicción, pero pastor, ¿puede pasar que algún cristiano verdadero no tenga esa convicción? Sí. Eso es lo que Juan está diciendo, está enseñando. Ustedes creyentes, no tengan duda, ustedes que son salvos y están en duda, están con miedo de perder su salvación. No pierdan su salvación. No piense que están perdidos con su salvación cuando se resbalan. No pierden su salvación. Porque Dios es que los sostiene, los que los guía, los que los cuida. Tranquilos. Ustedes una vez abrazaron la fe en Cristo Jesús, su salvación está garantizada, jamás se la perderá, porque Él te sostiene. Tú eres hijo. Juan 1:12. Vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y todo aquel que le recibió fue dado el poder, o el derecho, o la potestad de ser hecho, o ser llamado hijo de Dios. Una vez hijo, nunca más dejará de ser hijo. ¿Se recuerda del hijo pródigo en la parábola de Lucas? Que se fue de la casa, pero regresó arrepentido. Lo que hace con que un hombre de Dios realmente tenga su nombre escrito en el libro de la vida es el arrepentimiento a diario. A diario. Y hay un problema acá, un peligro de aquellos que son salvados, están seguros de su salvación. Hay un peligro, pensar que esta salvación le da libertad para pecar. Ese es el problema que la epístola de Judas enfrentó, el libertinaje en la iglesia.
Y Juan acá va a describir qué significa ese amor de Dios. Es amor de dar la vida unos por los otros. No es un amor de relaciones impuras con su cuerpo. Como los falsos apóstoles, falsos maestros, ¿no? Y apóstoles también, algunos se decían apóstoles. Estaban en la iglesia defendiendo que usted, una vez que es salvado y ya no pierde su salvación, y que ya que tu cuerpo es tuyo y el amor es sublime y está sobre todas las cosas, usted puede hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo, con respecto al pecado. No. Juan defiende que nosotros creyentes debemos tener la seguridad de nuestra salvación, pero que esa seguridad no se excusa para el pecado. Y el segundo problema que había en la iglesia era de aquellos que no eran salvados y tenían una falsa seguridad de salvación. Hay aquellos que no son salvos y piensan que son salvos. Pastor, ¿existe eso? Claro. Nosotros leímos Mateo 7, del 15 al 23 hoy. Y ustedes vieron que algunos van a llegar diciendo: Señor, Señor, en tu nombre nos echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros y en tu nombre no profetizamos nosotros. Eso piensa que son salvados. Van a tener tanta falsa convicción que van a llegar al Señor diciendo esas cosas y presentando sus obras. Porque esos son obras, no son frutos. Y Jesús describe eso claramente cuando dice: por sus frutos conoceréis. Y luego presenta eso como no frutos. Ninguna de esas cosas son frutos. Esas cosas son obras. Las cosas que usted ve pasando en una televisión, por ahí, un milagro, esas cosas todas, eso son obras, no son frutos. No tiene nada que ver con frutos. Va a conocer los frutos del Espíritu allá en Gálatas 5. Eso no son frutos, son obras. Y estas obras no sirven para la salvación. Essas pessoas pensavam que por essas obras eram salvadas. Então, se acercaram a Cristo com ousadia, dizendo: Senhor, nos vai echar fora. Fomos nós os que profetizamos em tu nome. Jesus não los negou. Não dijo: não, ustedes não profetizaram. Não dijo nada disso. Não los contestou com isso. Ele dijo: nunca os conocí. Ustedes hicieron isso. De hecho, hicieron en mi nombre, pero yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Falsa convicción de salvación. Hombres impíos, malos. Por esa razón yo veo un peligro. La gente que está confundida con las doctrinas bíblicas. Algunos son buena gente que están haciendo cosas pensando que están haciendo bien, pero si están en desacuerdo con la palabra de Dios, Juan habla de forma dura, nombrándolos de mentirosos. Juan no pone paños fríos. Juan habla corto, grueso y duro. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Sí. No. Entonces Juan presenta eso de forma fuerte. No presenta diciendo: bueno, ya vamos a llegar ahí. Diciendo: bueno, pobrecito, quizá. No. Judas dice que nosotros debemos tener misericordia con temor. Temor a Dios. De que esas personas no sigan haciendo lo mal que están haciendo, llevando una falsa enseñanza. Entonces hay ese grupo. Y ese grupo también está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, cuando nosotros estudiamos la iglesia de Laodicea, que decía: usted dice, soy rico, abastado, tengo suficiente. Vamos a leer. Dice así el texto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que no eres salvado. No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero te aconsejo
que de mí compres oro refinado por el fuego. Entonces, ese era el segundo problema. Y la epístola de Juan, esa primera, nos afirma de la convicción y la seguridad de la salvación. Ella está para ayudarnos a comprender que el salvo debe tener convicción de que es salvo. ¿Se recuerda de Juan capítulo 14? ¿Qué es lo que Jesús dijo a sus discípulos? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho, voy a prepararos lugar, morada. Y cuando yo for y prepararos morada, vendré otra vez para llevarlos para mí mismo, para que donde esté yo, estén ustedes también conmigo. Ahí viene Filipe y dice, no sabemos para dónde va, Señor, ¿cómo podremos saber el camino? Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es impresionante que en ese texto de Juan, Jesús nos está garantizando que vamos a estar en donde está Él. Nos garantiza de la salvación. Juan repetidamente habla de ese asunto. Y deja clarísimo en esa carta eso. Entonces, él viene a mostrarnos esta convicción con 3 pruebas en esa epístola. Toda la epístola. Hoy vamos a estudiar apenas capítulo 1, pero en toda la epístola tiene 3 pruebas Juan. La primera prueba es doctrinal, que está en 1 de Juan 2, 22 a 23. La segunda prueba es social, 1 de Juan 4, 20. Y la tercera prueba es moral. Ya les voy a explicar cada una de ellas. 1 de Juan 2, 4. La primera prueba de que usted puede medir o diagnosticar que está convicto que es realmente una persona salva, la primera manera, el primer paso, está en Juan 2, 22. Es doctrinal. Abra su Biblia, por favor. Dice así: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confesa al Hijo tiene también al Padre. La primera prueba es doctrina, la cristología, el Jesús realmente hombre y Dios a la vez. Usted necesita creer en esta doctrina. Si usted cree que Jesús, el hombre, que hoy tenemos una defensa muy, digamos así, actual del Jesús histórico. ¿Ya escucharon? ¿Ya leyeron? Algún día ustedes van a escuchar hablar del Jesús histórico. Los que defienden el Jesús histórico dicen, el Jesús histórico, es decir, Jesús hombre, ser humano, que estuvo en la historia, es real. Ese Jesús existió, pero era un hombre. Ese Jesús que es Dios, que la gente dice que es Dios, eso es una figura que crearon sus apóstoles, sus seguidores, sus discípulos, inventaron eso de milagro, nada de eso existió. El Jesús hombre existió. Un hombre, un ser humano, hijo de José y María, normalmente, como existió Mahoma, como existió otros profetas. Pero no es un Dios ese hombre. Eso es los que trabajan con el Jesús histórico. Es muy actual esa defensa, esa doctrina que están enseñando alrededor del mundo. Europa ya no cree más en Cristo. Están totalmente liberales. La doctrina liberal, la teología liberal enseña que la Biblia no es la palabra de Dios, contiene. La Biblia tiene mitos y fallas y errores. Eso es lo que están enseñando y defendiendo en Europa. Y de que Jesús es un hombre. Cuando usted escuchar hablar de Jesús histórico, ya saben de qué se trata, de qué doctrina se trata.
El Jesús histórico, yo creo. Si alguien te dice eso, ese no cree en Dios. Ese es el que Juan está afrentando con la doctrina bíblica y diciendo, este que dice eso es mentiroso. Ese es el mentiroso, porque él no cree que Jesús es el Cristo. Y ojo que en el mismo Evangelio de Juan, o es San Mateo, si no me falla la memoria, Jesús tiene un enfrentamiento con los fariseos y dice, ustedes son hijos del diablo, porque él es el mentiroso desde el principio. Ahora escuche bien, la primera prueba es doctrinal, es creer en Jesucristo, es decir, es creer en Jesús como el Cristo. Es creer en Jesucristo como Dios y hombre. El mentiroso niega que Jesús es el Cristo. Mira Juan 4:3, nosotros leímos. Todo aquel que no cree que Jesús vino en carne, que Dios ha venido en carne, ese es mentiroso también. Ese espíritu no es de Dios. Prueba social, segundo punto, segundo paso. Primero, yo creo que Jesús es el Cristo. Amén. Ya es el primer paso para tener la convicción de tu salvación. Eso defiende la primera epístola de Juan. Segundo, prueba social. Está en 1 Juan 4:20. Vamos a leer. El amor a su hermano. Mira lo que dice el texto. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es así de duro. No pone paños, ¿cómo se dice acá? Fríos. No. Es mentiroso. Y cuando dice es mentiroso, más adelante usted va a ver que él dice, el que mente es del diablo. Así, Así vuelta. Sin vuelta. Dice así, macizo. Macizo, conciso y preciso. Así dice. No da vuelta. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Segunda prueba social. Yo digo que amo a Dios, ¿yo he amado a mi hermano? Es un mentiroso el que dice que ama a Dios y no ama a su próximo, a su prójimo. Es un mentiroso, Juan está diciendo. Segundo, es la prueba social. Si usted mira Mateo 18:5 y Mateo 25, va a ver que aquel que dice amar a Dios y no servir al otro, no tiene parte con Jesucristo. Todavía no conoce a Dios. Todavía está en tinieblas. Mateo 18:5, vamos a leer, dice así. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿De qué están hablando acá? Están discutiendo los discípulos quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús está diciendo, aquel que se hace como un niño. Y de acá para adelante el Señor va a decir, si usted no sirve a un niño, no sirve a mí. Si usted no se hace como un niño, no se hace como yo. Entonces, cada vez que Jesús habla de una figura como aquel pequeño, o aquel que es como un niño, esa figura nos muestra el amor por el prójimo, la humildad de nosotros como niños y el servicio de nosotros a los pequeños. Por más que uno no comprenda bien qué significa pequeño, ¿no? Un pequeñito o un niño como este, Jesús nos esclarece eso en Mateo 25, cuando dice en una parábola los que se acercan al rey para recibir su galardón. Jesús dirá a los de su mano izquierda, apartaos de mí, porque yo tuve hambre, no me diste de comer, estuve desnudo, no me vestiste, estuve preso, no me visitaste,
Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero y no me hospedaste. Entonces le preguntarán los de su izquierda, ¿cuándo te hicimos eso, Señor? ¿Cuándo no hiciste a uno de estos pequeños? A mí no hiciste. Y el otro grupo va a decir al revés. Entre, pasen, queridos, amados de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me hospedaste, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste. ¿Cuándo, Señor, te hicimos eso? Cuando hiciste a uno de esos pequeñitos, de esos pequeños, a mí me hiciste. Ven. Entonces el amor a Dios es reflejado en el amor por el prójimo. Usted solamente puede confirmar que ama a Dios amando al prójimo. Jesús dijo en Romanos 5, Pablo dijo en Romanos 5, porque Dios prueba su amor para con nosotros, enviando a Cristo a morir por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. ¿Qué clase de derecho tenía yo cuando Cristo vino a morir por mí? Yo no era bueno. Él no murió por buenos, Él no murió por víctimas, murió por culpables, murió por pecadores. Y eso Juan va a tratar un poquito más adelante, en los versículos 6 adelante. Entonces Cristo vino a morir por pecadores. Esa es la prueba que Dios nos ama. Muriendo por culpables, tomando el lugar de la culpa de nosotros. ¿Y yo de qué manera pruebo que lo amo? Juan nos dice, amando a mi prójimo. Porque decía, yo amo a Dios. Hermano, nadie puede sondear tu corazón para confirmar eso. Pero usted solamente tiene una forma de dar pruebas de eso, la prueba social. Y esa es una prueba de amor por el prójimo que confirma y garantiza que tu diagnóstico acerca de tu salvación está correcto o está falso. Tercera prueba, la prueba moral. Primera de Juan 2:4. Dice así, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿El tal es qué? 3 veces mentiroso. Ahí se identifica de 3 maneras quién es un falso creyente o aquel que tiene una falsa convicción de su salvación. Es 3 veces mentiroso. Es decir, miente cuando no cree que Jesús es el Dios, el Cristo, que Él vino en carne, que resucitó de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que va a venir segunda vez resucitarnos y llevarnos para su gloria. Aquel que no ama a su hermano es mentiroso, porque dice que ama a Dios que no ve, pero no ama a su hermano que ve. Y aquel que no es obediente. La obediencia es la prueba moral. El que dice que ama, que sirve a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso. Entonces a veces encontramos personas que dicen, no, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo creo en Dios. Pero usted, ¿cuántos de sus mandamientos está obedeciendo? Usted ya ha leído la palabra de Dios, usted ha obedecido la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando alguien te herir la mejilla izquierda, dele la derecha. La palabra de Dios dice que cuando alguien quiere pelear o plantear una pelea contigo y demandar contigo y sacarte la capa, dele la túnica. Si alguien te obligara a andar una milla, ve 2 con él. Entonces, usted está obedeciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que quiere que los hombres le traten bien, así también debe tratar a los demás. Trate a los demás de la manera como quiere ser tratado. No es tratar a los demás de la manera como es tratado. Es tratar a los demás de la manera como te gusta ser tratado. ¿Usted ha obedecido esos mandamientos?
Son cosas simples, sencillas que estoy recordando ahora, pero hay un montón de otros de ellos que nosotros debemos ser fieles y obedientes. Amar al prójimo es cumplir con la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, la tercera prueba que Juan nos presenta en esa primera epístola, simplemente en esa primera epístola, es la prueba moral. Son prueba doctrinal, social y moral. Aquel que no confirma con esas tres pruebas tiene razón de tener duda de su salvación, porque tiene una falsa garantía de su salvación. Ahora, no estoy hablando de aquel que resbala en alguna de esas pruebas, pero que está siempre arrepentido y está de rodillas al Señor pidiéndole perdón para seguir cumpliendo lo que es su obligación como creyente. No estoy hablando de estos que están luchando, que están peleando en contra de sus carnes, que están siempre buscando al Señor para acertar. No estoy hablando de estos. Tampoco Juan está hablando de estos. Juan está hablando de aquellos que están liberalmente pecando, que no les duele el pecado, que no les causa nada el pecado. Porque mira lo que sigue, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, ¿qué somos? De vuelta, mentimos, y no practicamos la verdad. Somos mentirosos, es decir, tenemos comunión, es el otro punto que Juan defiende. La comunión entre los hermanos, la comunión entre tú y Dios. Tener comunión con Dios es tener comunión con la iglesia, es tener comunión con su cuerpo. Si yo soy cuerpo de Cristo y estoy en desacuerdo con el cuerpo, ya no tengo comunión con la cabeza. La verdad, soy una célula cancerígena que voy a causar problemas al cuerpo. Cuando estoy en desacuerdo con la cabeza, no tengo comunión con el cuerpo. Así pasa con una célula cancerígena. No sé si ustedes ya estudiaron acerca de eso. Los alumnos de medicina están letrados de eso, ¿no? Así que, cuando nosotros estamos en comunión con el cuerpo, estamos en comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con el cuerpo. No tiene ese de decir, yo amo a Dios, yo estoy en comunión con Dios, yo quiero a Dios, pero yo no me congrego a ninguna iglesia porque no me da esos creyentes. Y ¿no sos creyente? No, soy creyente, pero no aguanto a los hermanos o a un hermanito en específico. Yo no voy a esa iglesia, pastor, porque no me aguanto ver la cara de fulano. ¿Y cómo lo vas a ver en el cielo? Y pasar la eternidad, que usted no sabe hacer cuenta de eso, con esa persona. Es interesante que Juan nos presenta ese desacuerdo con el cuerpo como un desacuerdo con la cabeza, que es Cristo. Si nosotros somos miembros de su cuerpo, debemos tener comunión unos con los otros. Si no tenemos comunión, somos mentirosos y andamos todavía en tinieblas. Y acá él hace una confrontación de tinieblas y luz. Luz por un lado y tinieblas por el otro lado. Dios es luz. Esa epístola presenta a Dios como luz de forma preciosa. Porque casi en ningún otro lado en la Escritura usted va a ver declarando que Dios es luz de esa manera. Sino que él hace también un eco de Salmos. Cuando dice así, en tu luz vemos luz. David dice eso. Salmos 36, versículo 9. En tu luz vimos luz. Está hablando de Cristo. Entonces, ese Cristo, ese Dios, es luz. Y la luz alumbra todo lo oculto. Lo que es el pecado es visto, es notado. Por eso dice, el que no ama, no obedece, no sirve a Dios, no cree en Él, va a ser demostrado por la luz, porque Dios es luz. Aquel que no quiere salir a la luz, tiene que estar en tinieblas, todavía está en tinieblas. El que está en luz está en Dios. El que está con lo oculto
está en tinieblas. Y el que anda en tinieblas es mentiroso y no practica la verdad. Pero si andamos en la luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La condición de tener comunión es andar en luz. O mejor, no sería bien una condición, sería la confirmación de que nosotros andamos en luz es tener comunión. Si andamos en luz, vamos a tener comunión. Si no estamos teniendo comunión, no estamos andando en luz. Ojo, iglesia, cada uno de nosotros. ¿Te falta comunión con un hermano, con una hermana? No simplemente la iglesia, de tu familia. En nombre de Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña a pedir perdón. Pastor, pero fue él que se equivocó. No importa, te quiere sacar una milla, te quiere sacar la túnica, dele la capa, la capa. No, pastor, pero fue él que empezó. Te golpearon la mejilla derecha, dale la otra. A ti, como siervo de Dios, como quien anda en luz, te toca pedir perdón. Hermano, usted me heriste, me hiciste eso, yo quedé herido, te sincero, mi corazón partió, estamos peleados, yo no quiero eso, te quiero pedir perdón en nombre de Jesucristo. Yo sirvo a Dios, estoy en luz y yo quiero que usted me perdone. Ah, pero no, yo no te perdono. No importa, yo quiero que usted sepa que de mi parte no hay nada. Yo te amo y quiero que tú conozcas el amor que yo he conocido, que es Jesucristo. Así debemos actuar, como aquellos que andan en luz, como aquellos que servimos a Dios verdaderamente. Después viene y dice, si decimos, versículo 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Acá viene un enfoquecito en lo que es los falsos profetas, las falsas enseñanzas que tenía la iglesia. Esa gente que creía en el gnosticismo decía, no, nosotros no, pecado no está más en nosotros, no tenemos más pecado. Y Juan está confrontando eso. No, nosotros no tenemos más pecado. Pueden pecar, pueden hacer lo que usted quiera, no es más pecado. No es más pecado. Entonces Juan confronta y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cada vez que desagradamos a Dios en su palabra y a sus mandamientos, estamos pecando. Entonces él presenta diciendo, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí viene la confesión. Es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. Mira, los gnósticos habían avanzado a una etapa que está más allá del pecado en sus mentes, en su filosofía. Ellos decían que ya habían logrado su meta, la perfección. ¿Ya escucharon algunas personas diciendo eso? No, ya somos perfectos. Ya no más debemos estar preocupados con el pecado porque ya somos libres. Entonces esa doctrina penetró el corazón de algunos creyentes y ellos ingresaron y empezaron con el libertinaje. El pecado ya no era más para ellos nada, no significaba nada, por causa de esa falsa doctrina. Pero Salomón, en su sabia observación, Proverbios 23:13, nos dice, el que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confesa y renuncia a ellos, halla misericordia. Mira, la filosofía de la época era la siguiente, el espíritu es libre, decían ellos, pero el cuerpo es materia que con el tiempo muere. En otras palabras, si el cuerpo pecaba, el espíritu no era culpable de ello. Por consiguiente, el pecado no puede afectar al espíritu. Y la gente creía en eso. Y tenía discursos filosóficos hermosos basados en esa filosofía. Y estaba confundiendo la cabeza de los creyentes. Entonces usaba hasta de la misma palabra de Dios.
Cuando Pablo presenta la gracia, se utilizaba de la gracia, que en donde abunda la gracia, abunda el pecado, superabunda la gracia. Así que ya la gracia cubre todo, así que tranquilo, el pecado no significa nada más. Pero no es eso que enseña acá el apóstolo Juan. Está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, y enfrenta ese grupo de doctrinas, y dice, estamos engañando a nosotros mismos, es decir, estamos mintiendo para nosotros mismos. Pero si decimos que no hemos pecado, mira el versículo 10, que no hemos, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, que era lo que enseñaban. Ahora el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Porque la palabra de Dios está llena de declaraciones diciendo que nosotros somos pecadores. Si nosotros decimos que no somos pecadores, ahí estamos siendo de Dios mentirosos. Estamos llamando a Dios de mentiroso. Ahí el problema es más grave todavía. Ahí estamos falseando la palabra de Dios. Ahí estamos confrontando directamente a Dios mismo y llamándolo de mentiroso. Así como eran algunos pensamientos en el inicio. ¿Se recuerda que dije, o es mentiroso, o es un insano, o es realmente hijo de Dios? Entonces algunos creían que Jesús era un mentiroso. De verdad no era el hijo de Dios, sino que inventaba sus doctrinas y hacía trucos para salir con sus milagros. Y otros dicen que no, ni siquiera existieron esos milagros. Fueron escritos por sus apóstoles como enloquecidos de amor que tenía por él, para eternizar a Cristo, en ese sentido de decir, Él hizo muchos milagros, cosas que el mundo nunca ha visto. Entonces algunos defendían esa tesis de que Jesús no era Dios. Lo que sigue, que el versículo 9 dice, si confesarmos pues nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aleluya. Primero, y concluyendo, ¿cómo quita Dios los pecados de nosotros? Antes de expresar eso, usted vio en la secuencia, versículos 6, 8 y 10, que Juan se mueve hacia una culminación. Versículo 6 dice, mentimos. Versículo 8 dice, nos engañamos. Y versículo 10 dice, le hacemos a él mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado o que no hemos pecado. Ahora, con la conciencia de que somos pecadores y que necesitamos de Él, de su misericordia, ¿cómo quita Dios nuestros pecados? También nos enseña la misma epístola y el mismo capítulo 1. 2 puntos, 2 cosas. Versículo 7, por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y segundo, si confesarmos, por la confesión. Si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar los pecados. Confesar significa que yo digo lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Eso es confesar. El pecado para ti no es como era para los gnósticos de la época de Juan. El pecado para ti es lo que es para Dios en la epístola de Juan, en el Evangelio de Juan, en toda la Escritura. El pecado para ti ofende a Dios. El pecado para ti es un olor feo al nariz de Dios. El pecado para ti es ofensivo en contra de ti mismo y de tu hermano. El pecado para ti es andar en tinieblas, en la oscuridad. El pecado para ti hiere al corazón de Dios y a tu corazón. El pecado para ti te aleja y te lleva al infierno y al abismo. El pecado para ti es grave, así como lo es para Dios, porque Dios es 3 veces santo.
Y Dios en su santidad no puede compartir con el pecado. Así que el pecado para nosotros debe tener el mismo sentido que tiene para Dios. Eso es confesar sus pecados y confesar puramente y verdaderamente. Tener en cuenta lo que Dios piensa acerca del pecado. La provisión de Dios de sanarnos, de liberarnos, de perdonarnos es tremenda y soberana. Pero nosotros tenemos la responsabilidad humana que van tomadas de la mano con esa provisión. Nuestra responsabilidad es de ser fiel, es de ser obediente, es de amar unos a los otros. Esta es nuestra responsabilidad como creyentes. Es de creerle a Él como el Cristo, el Dios unigénito. Y Juan nos confirma esa tesis, que Dios es el unigénito, que Cristo es el unigénito, Jesús es el unigénito de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a entender que nuestros pecados pueden ser perdonados cuando nosotros confesamos y por la sangre de Él, Él nos limpia. Que ese Jesús no es solamente un hombre porque su sangre no podría perdonar nuestros pecados. Él es Dios. Por esa razón su sangre es poderosa. No es como Gauchito Gil, que algunos aún así creen que su sangre puede sanar. Que es un hombre, simplemente un hombre. No, no es como Mahoma, que fue simplemente un profeta, un hombre, no es como Buda. No, no es como los filósofos o la sabiduría humana. Es el mismo verbo de Dios. Es aquel que estaba desde el principio. Aquel que midió los cielos con su palmo. Aquel que anduvo sobre las aguas, que anduvo con nosotros. Aquel que nos abrazó y se hizo carne. Como dice la poesía, dicen que Dios se ha hecho loco. Dice que Dios se ha vuelto loco, porque se hizo carne y nació de una virgen y fue arrojado en el regazo de una niña como tú y yo. Y sin más protección que sus ojotas viejas, rotas, caminó en este camino, en esa tierra con nosotros. Se entregó, que se dio por nosotros, que murió por nosotros. Ese Jesús, es a ese Jesús que adoramos, que servimos y que amamos. Él sí puede perdonar pecados. Cierre tus ojos, vamos a orar.